Bien, hermanos, vamos a entrar a lo que es el estudio bíblico que tenemos de las dispensaciones. Y hoy vamos a ver, ya vimos la dispensación celestial y ahora vamos a ver la primera dispensación terrenal, que es la dispensación de la inocencia. La inocencia, así se llama la primera dispensación, inocencia. Desde la creación del hombre, ¿verdad? Hasta la caída y la expulsión. Nosotros sabemos, amados hermanos, que el hombre fue creado en inocencia. Fue colocado en medio de un ambiente perfecto, en un huerto plantado por el mismo Dios. Y ese huerto se llamó Edén, que en hebreo, ¿verdad? Significa una delicia. Qué hermoso. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu inmenso amor, por tus maravillas. Gracias, Señor, por tu palabra y que fue revelada a tus hijos y a tus siervos. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, porque aunque no somos dignos de hablar de tu santa palabra, tú nos permites ese privilegio. Bendice a cada uno de los que estamos escuchando, Señor, esta palabra y los que vamos a hablar de ella. Te pedimos que el Espíritu Santo tome el gobierno y control en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Realmente en ese huerto el Señor puso una ayuda idónea que se llamó Eva, hermanos. Esa ayuda, pues indudablemente fue dada para que fuese, ¿verdad? Esa unión en obediencia y amor y servicio al Creador y Dios. Eso es muy importante, hermano. Esa pareja que Dios puso fue para que juntos trabajaran en la obra de Dios, porque toda la tierra fue una obra de Dios. Con la bendición de Dios, ¿verdad? La primera pareja asumió la responsabilidad de llenar la tierra en un orden nuevo. Estamos hablando, ¿verdad?, de que el hombre estaba allí para sojuzgar la tierra, dice la Biblia, pero también estaba para llenar la tierra, ¿verdad?, con responsabilidad y ponerle nombre a toda la creación. Fue un privilegio que Dios concedió a esta pareja hermosa. Y nosotros vemos de que Dios quiso que todo lo que se estaba dando ahí en ese ambiente perfecto fuese en obediencia, hermanos. Todo en obediencia perfecta y perpetua. No era una obediencia temporal, sino una obediencia eterna. Pero el hombre, como nosotros sabemos, tuvo su caída. Cuando nosotros hablamos del hombre, nos referimos al hombre y a la mujer. Eso significa de que tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? Tienen un mismo origen, el cual fue formado por el hombre. Salió de la costilla. ¿Quién fue que salió de la costilla? ¿Adán o Eva? Hermana Zoilita. ¿Quién salió de la costilla de Adán? ¿Adán o Eva? Está Eva, fácil. Eva, ¿verdad? Eva. Gloria a Dios. Entonces, salió del hombre. Por eso se dice, hermano, de que en hebreo, ¿verdad? Hombre es hombre y mujer, varón y hembra, que salió del hombre. Por eso cuando se habla del hombre en la Biblia, se refiere a los dos aspectos siempre. Porque una vez me hizo una pregunta una estudiante del Instituto Bíblico y me dice, pastor, ¿por qué en la Biblia solo se habla de masculino? Y se habla en masculino y no se habla en femenino.
Entonces, realmente, hermanos, pero ¿cómo nosotros vamos a pensar de que la palabra de Dios, hermano, es un libro común y corriente? La palabra de Dios es un libro escrito por el mismo Espíritu Santo. Y cuando en la Biblia se habla del hombre, se refiere al varón y a la mujer, porque salieron de un mismo origen, del hombre. Por eso cuando se habla del hombre, se dice que tanto el varón como la mujer tienen la potestad de proclamar su evangelio. Y es por eso que no, ya voy a dar la cita bíblica, y es por eso que no me quiero perder la introducción. Y es por eso que nosotros, hermanos, cuando decimos que tanto el hombre como la mujer pueden tener privilegios en la obra de Dios, es correcto. ¿Por qué? Porque Dios concedió tanto al hombre como a la mujer el mismo privilegio para que ellos cuidasen de su obra, protegieran su obra y caminaran en obediencia. Entonces, nosotros sabemos que la palabra de Dios dice en el libro de Génesis, capítulo 1, del 26 al 27. Después vamos a entrar a profundidad de la Biblia, hermano, a estudiarla. Por ahora vamos a ir pasito a pasito. Entonces, la cita es Génesis 1 del 26 al 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Salió del hombre la mujer de su costilla. Por eso dice el hombre, ¿verdad? Entonces, pero aquí hay algo bien esencial. Dice que este fue creado a la imagen de Dios. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Tanto la mujer como el hombre tienen la imagen de Dios. Pero dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. 1, 2. Y sopló en su nariz aliento de vida. Hasta ese momento, hasta en el punto 2, todo va bien. Dios dice que sopló en su nariz aliento de vida. Pero hubo un tercer acto de Dios. Y ese tercer acto dice, y fue el hombre un ser viviente. Si nosotros ponemos atención a este versículo, encontramos un misterio muy grande, hermanos. Cuando Dios creó al hombre, la principal misión de Dios, ¿cuál fue? Me gustaría ver si, hermana, la sierva Lucy, hermana Lucy, me dice, cuando Dios creó al hombre, Dios, ¿cuál fue la verdadera, o sea, el verdadero propósito de Dios al crear al hombre? Por eso decimos que hay profundidad en el conocimiento de la palabra. Y aquí hoy vamos a aprender estos misterios, hermanos, porque Dios dijo, voy a crear al hombre. Pero cuando se dieron los grandes acontecimientos en el cielo, en la primera etapa, allá la dispensación celestial, el propósito verdadero de Dios era realmente, hablándolo así, era realmente crear No me acordaba. una raza humana, o había algo más profundo en eso. Hermana Lucy, por favor, ¿qué nos puede comentar?
Sí, pastor, yo creo que era que él quería tener una relación con el hombre, am, con él, ¿verdad? Para que Sí, estar ahí con él. Él lo hizo para tener una relación que estuvieran ahí con él, pues. muy bien, ahí dejémoslo pues, ahí vamos dejándolo, porque eso es bonito, estamos aprendiendo de la maravillosa palabra de nuestro Creador. ¿Quién nos podría opinar o hacer comentario, hermana Elsa, con esa misma pregunta que le hice a hermana Lucy? ¿La puedo repetir o sabe cuál es, hermana Elsa? ¿Cuál fue puede abrir audio, hermana Elsa? ¿Cuál fue el verdadero propósito de Dios o el propósito de Dios realmente cuando creó al hombre? Para que el hombre le adorara, para que el hombre creyera y le adorara. Ujú. Bien, ahora aquí viene algo importante. Aquí viene algo importante. Eh, ¿Qué podría decirnos? Vamos a preguntarle también a los hermanos eh, varones, hermano Gerardo, ¿qué podría pensar usted? ¿Cuál fue el propósito de crear al hombre realmente? Con la lectura que yo hice en Génesis 2:7. Porque si ustedes fijan su atención en Génesis 2:7, hay una profundidad inmensa y un misterio muy grande que se esconde, la razón de la vida, la razón de todo. Hermano Gerardo. Yo ahorita, ahí disculpe, no le podía contestar porque no le escuché lo que acabo de entrar. Ok, Ahí me disculpe. en esa parte, ok, perfecto. A ver, lo que dice aquí nuestra hermana Frey del Tatiana, ¿será que era para probar a Lucifer que Dios es el rey de reyes, dice, y el señor de señores? Bueno, estamos en todo. Está bien la pregunta que se hace y vamos nosotros a analizarla pues de lleno. En primer lugar, dice la palabra de Dios que Dios, entonces Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, la materia, ¿verdad? Pero aquí viene algo muy esencial, hermanos. Eh, Realmente cuando Luzbel pecó en los cielos, se perdió, digamos, millones, miles de millones de ángeles se perdieron, que hicieron contratación con el diablo. Entonces, realmente, como la primera premisa aquí es lo espiritual, y todo, desde el Génesis 1 hasta el Apocalipsis 22, el último texto bíblico, es espiritual. La creación de Dios, hermanos, lo principal de Dios, indudablemente, está enfocado en lo terrenal o en lo espiritual. Hermana, a ver que me conteste, hermano Josué. Bueno, hermano pastor, yo creo que Dios hizo al hombre con el propósito de que, de que todos lo conociéramos y él engrandecer su reino con las almas que él iba a crear. Ven, vamos acercándonos. Recuerden que dijo que lo creó a su imagen. ¿Con qué propósito nos creó Dios? A ver, dice nuestra hermana Freidel, ¿Luzbel es el mismo que Lucifer o estoy llamándole incorrectamente? Es lo mismo. Luzbel, bueno, no es lo mismo. Luzbel fue un ángel. En su creación de Dios se llamó Luzbel, pero en su pecado, en el pecado que cometió, fue degenerado a Lucifer.
O sea, en la creación inicial de Dios, él fue Luzbel, pero en su castigo, él fue demonizado y fue transformado a ser un demonio. Ese fue Lucifer. Entonces, Luzbel y Lucifer en realidad fue la misma persona, el mismo ángel, pero con diferentes Física. propósitos. Excelente, hermana Tatiana. El propósito que Dios puso a Luzbel primero fue para que le adorase y le administrase el monte santo, la tierra. Y después demonizó cuando pecó para que tuviera un propósito también, porque Dios también creó a Lucifer con un propósito también. Pero ahora estamos tratando con el hombre. El hombre dicen que fue creado a imagen de Dios. Importante fijar la atención en eso. Si fue creado a imagen de Dios, semejante, dice, a nuestra semejanza, fue con un propósito. Pero para crear esa semejanza, ¿qué tuvo que hacer Dios? Veamos en el 2:7. Para que fuese, vea qué interesante, hermano, para que esa semejanza tuviese valor y se hiciera efecto en la vida del hombre, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Hasta ese punto no hay semejanza, porque Dios no fue formado del polvo de la tierra. No, nada que ver. Pero dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Ahora, ese aliento de vida, hermanos, es algo que yo quiero hacer, detenerme un poquito, porque tiene que ver con lo que nosotros podríamos llamar en griego nechama. Nechama o espíritu. Atención, Dios puso en el hombre lo más esencial y lo más importante y la razón de todo, hermano. La razón de todo. Ese acontecimiento que ocurrió en el cielo fue por este nechama. No el polvo de la tierra. Atención, vamos a discutirlo y me gustaría que aportaran. No del polvo de la tierra, no. El polvo de la tierra para el Señor es lo de menos. La carne, esta carne, eso él no. Él puso la atención, porque hasta el momento que el hombre no tenía este soplo, este aliento de vida, el hombre no tenía vida, no tenía vida el hombre, estaba ahí, miren, como un muñeco. Pero Dios le sopló y pudo él tener vida. Pero aquí hay otra condición. No termina ahí, porque ese aliento es traducido en el original del Antiguo Testamento como nechama, que en otros pasajes de la Biblia se traduce como espíritu. Espíritu. ¿Verdad? Espíritu. Bien. Vamos, como dicen, hasta este momento comprendiendo, ¿verdad? La palabra. Y este nechama, hermanos, es el hombre interior que tenemos nosotros. Atención, el nechama, el espíritu, es el hombre interior que tenemos nosotros. Este hombre interior, hermano, es el que se semeja a Dios. Es la semejanza de Dios. Es la imagen de Dios. Ese hombre interior. Entonces, la razón verdadera, atención, hermano,
La razón verdadera por la cual Dios arrojó a Satanás a las tinieblas, a Lucifer, era porque iba a crear un ser, iba a crear seres espirituales que le iban a servir a él por la eternidad. Entonces, Dios puso eternidad en el corazón del hombre, porque era para la eternidad que le iban a servir. Y los creó perfecto en el huerto. Y esa perfección iba a ser dañada o no iba a ser dañada. ¿Y por qué? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? A ver, hermano Gerardo, ¿qué se le ocurre a usted? ¿Qué piensa? ¿Qué comentario me da? No, ahí estamos hablando efectivamente del hombre del pecado, pues que sinceramente que va a ser dañada por la creación, él lo hizo todo, pues como usted dice, el Pero Dios se le inicio. puso al hombre. ¿Sabía Ajá, Dios que esa creación iba a ser dañada? todo lo sabe él, todo lo Claro. sabe, claro, Entonces, él lo pero sabe, iba a ser dañada porque ya había un ser en el ambiente que claro, era maligno. Ese ser claro. maligno era Lucifer, Satanás, con todos sus secuaces. Andaban en el ambiente. Y a ver, hermano Eduardo, ¿Qué dice aquí, pastor? Buenas noches a todos. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Los bendijo y les dijo, fructificad, fructificad y multiplicaos. Eso lo dice en el 29 del número 1. está bien. Todo estaba bien en la perfección de Dios. Pero ya lo Ahora, dice él, multiplicaos. es correcto. Y por eso estamos multiplicados y nos seguimos multiplicando. En Job 32:8, si ustedes buscan Job 32:8, dice la palabra de Dios. Miren qué versículo más lindo. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Vean qué sabiduría profunda. Qué sabiduría profunda aquí. ¿Ah? El soplo del Omnipotente hace que entienda. Cuando dice que hace que entienda, entonces yo me voy al tercer punto. Y fue el hombre un ser viviente en Génesis 2:7. Y fue el hombre un ser viviente. Que tenía vida. Ajá, pero aquí viene una cosa importante. Y fue el hombre un ser viviente, ¿a qué nos referimos ahí? ¿A qué se refiere aquí la palabra? Al soplo de vida. No, aquí viene algo importante. Esta es la profundidad. Esta es la profundidad y el misterio, hermano. Este es el misterio de la Biblia. Aquí hay un gran misterio. Porque en el primero, cuando le sopló, le puso espíritu, el nechama, ¿verdad? Pero ese espíritu era para que el hombre tuviera vida eterna, ¿verdad? Ahora bien, pero después dice, pero aquí viene, y esto es el tercer punto, y fue el hombre un ser, oigan, y fue el hombre un ser, dice la palabra. Esto, hermano, la interpretación que yo estoy haciendo es exégesis, pura exégesis. Estoy interpretando la palabra a como fue escrita por el Espíritu Santo, sin añadir ni quitar. Dice, el hombre fue creado, dice, un ser viviente, un ser. Quiere decir que mientras el hombre tenía el espíritu De Dios. el espíritu es el espíritu, el hombre interior,
Pero ese hombre interior no podía actuar solamente en su espíritu. En su espíritu había que darle algo más allá. Y eso que era algo más allá, ¿qué se les viene a la mente, hermanos? El Espíritu de Dios, pastor. Y ahí viene algo más allá, porque Dios creó al hombre, no lo creó solo con su cuerpo y su espíritu, le creó algo más. Alma. El alma, eso. Pero el alma es el ser. Aquí, en Ajá. esta interpretación, en la interpretación bíblica, el ser Es un el alma. ser es el alma. Ahí, ¿verdad? Identificando la palabra de una manera profunda, el misterio, la creación de Dios en su perfección. ¿Por qué era necesario el alma? ¿Por qué era necesaria el alma? El alma dice que tiene los sentimientos, las emociones y la voluntad, los pensamientos. Ahí concuerda el alma, se compone el alma. Entonces, el hombre necesitaba ¿qué para poder vivir? En la tierra, me refiero, en la tierra. Vean, aquí hay dos condiciones. Dios prepara al hombre para la eternidad, dijimos, dándole un espíritu. Y ahora lo está preparando al hombre para vivir en la tierra. Porque el hombre, al tener su esposa, necesita ¿de qué? De sentimiento, de amor. Porque lo creó en obediencia y amor. Entonces, tenía que haber obediencia y amor, hermano. Pero eso, para poder tener eso, indudablemente en la tierra, era necesario que el hombre tuviera un ser almático, el alma, Es, es por eso que dice que lo creó a su imagen. Porque a el su Señor tenía imagen. todos esos Claro, caracteres. porque el Señor tiene también esos elementos. Tiene amor. Tiene amor, tiene sentimientos, Él tiene pensamientos. Ujú. Entonces, era necesario que este hombre tuviera ese ser. No estaba completo con el espíritu tan solo, sino que necesitaba también esa alma. Pero hay una gran diferencia entre Dios y el hombre. Ujú. Al inicio, Dios creó al hombre en una unidad, cuerpo, alma y espíritu unido, porque estaban en plena obediencia. Cuando el hombre peca, ¿verdad? Cuando el hombre comete pecado, entonces, ¿qué pasa? Se separa el alma El alma del del espíritu. espíritu. Y al separarse el alma del espíritu, hermano, el hombre pierde la condición De su imagen. de su imagen, correcto, la perdió el hombre. Ahora, nosotros ahora, pero como esto es profundidad, dice Isaías 45:12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Y dice Isaías 42:5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que extiende la tierra, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. ¿Qué les parece? Una confirmación maravillosa de parte de Dios. Una confirmación. Quiero poner en pantalla. Pastor, Sí, dígame. sí, estaba viendo que hablaba del hombre interior, dice, y efectivamente tocó lo que es el aspecto del alma, ve, el alma, que efectivamente eso habita en nuestro cuerpo, pues, nuestro cuerpo que dice que es la capacidad de pensar o sentir, pues, o sentir, Sí, que dar vida, puede dar vida, la esencia inmaterial, ¿ves? Del sí, ser humano, del individuo como tal.
Entonces, después cuando efectivamente ya pecamos, ya el alma ya dejó de ser alma, que en ese momento que Dios transformó, en este caso, fue al hombre interior. Allí Dios creó al hombre con un espíritu y con un ser que es el alma. Pero el alma unida es perfección unida. Cuando el hombre peca, se separa el alma del cuerpo y deja el hombre de ser el hombre perfecto. Por su pecado, el pecado imperfecciona al hombre. El pecado daña al hombre, ¿verdad? El hombre, hermanos, cuando hablamos de la inocencia, hablamos el hombre que está sin pecado. La inocencia fue el hombre sin pecado. El hombre peca, el hombre es imperfecto. Pero aquí viene una profundidad grande, muy inmensamente grande, hermano. Porque realmente ahora, como Dios tiene todo planificado y Él maravillosamente todo lo lleva ordenado, Él sabe que el hombre indudablemente va a pecar, que va a llegar el enemigo, que anda ahí, llega al paraíso y por medio de la mujer entra el pecado, Adán peca también y ocurre lo que se llama la caída. Entonces, esta caída hace que se rompa la comunión con Dios por el pecado. Se rompe la comunión con Dios. El hombre podía hablar directamente con Dios en voz audible. Dios podía hablarle y ellos escuchar la voz de Dios audiblemente, hermanos. Cuando el hombre estaba unido en espíritu y en alma y cuerpo, los tres unidos, eran una sola unidad. Podían escuchar la voz de Dios, podían ver su gloria, pero el hombre al pecar perdió ese privilegio y pierde, a eso le llamamos perder la comunión con Dios. Se separa. Sí, se separa, hay una separación. Ahora, aquí hay algo bien importante. Se pierde entonces, pastor, discúlpeme, se Sí. pierde la semejanza a Dios. Se pierde esa semejanza, pero aquí vienen dos cosas importantes. Aquí está el hombre caído, pero también aquí hay algo bien importante. El hombre cuando cae, indudablemente, hermanos, cae en maldición, ¿verdad? Pero que está en Génesis 3, del 14 al 19, que es la maldición. ¿Quién puede leerla? Contiene una maldición y contiene una promesa. Todos sabemos lo que nos dice Génesis 3:15, unos versículos maravillosos. Leamos Génesis 3 del 14 al 19. Y Jehová Dios dijo a Sí. la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, ¿sí? Andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí nomás. Ahí está la maldición. Veamos aquí dos cosas importantes, hermano. Pero en el 3:15, Dios deja una promesa establecida.
Y esa promesa en el 3:15 es la siguiente. Dice, sí, en el 3:15, hermano, lo vuelvo a... Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. A ver, ¿cuál es la simiente de la serpiente que es Satanás? Los hijos del mal. ¿Y cuál es la simiente de la mujer? La iglesia. La iglesia es representada por la mujer. En el 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Sí, nosotros tenemos amistad con los hijos del diablo, hermanos. Con los hijos de la oscuridad tenemos nosotros amistad. ¿no? El ser que no tiene el Espíritu de Dios, sí. Por eso, pero nosotros, los hijos de Dios, No. no tenemos amistad porque nuestra simiente, hermano, depende de quién, de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero Cristo Jesús formó una iglesia que es su novia, su esposa, y nosotros somos de ella, somos parte de ella. ¿Ah? Entonces, esa enemistad que el Señor dijo ahí, aquí nomás. ¿Por qué lo dijo eso el Señor? Lo venimos analizando a profundidad. Cuando dice que nosotros, dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Dónde es más fuerte el golpe? ¿En la cabeza o en el calcañar? En la cabeza. En la cabeza. Sí, en la cabeza. Corta. Y ahí dice, está listo. Ella va a golpear. Está golpeando. Está golpeando, hermano. Pero no va a votar jamás a la iglesia del Señor. Pero el Señor, nosotros como iglesia, sí vamos a golpearla. Vamos a golpear a Satanás, hermano. Lo estamos golpeando. Este estudio bíblico, esta reunión que hacemos siempre, el remanente fiel está golpeando, hermano, al enemigo con las oraciones, con el estudio de la palabra, con la lectura de la Biblia, con su consagración y santidad, con su proclamación del evangelio. Lo está golpeando, hermano, lo está destruyendo, lo está reduciendo a nada. Se cumple esto, y eso fue hace 6,000 años, hermano. Eso fue hace 6,000 años que se dijo eso. A eso le llamamos nosotros la promesa. ¿Y quién fue la promesa? ¿Quién me contesta? Jesucristo. ¿Quién fue la? Jesucristo. Jesucristo fue la promesa, hermanos. Pero no se escapó el enemigo. Perdón, no se escapó Adán y Eva. No se escaparon de su error y fueron expulsados del paraíso, hermano. Porque ellos cayeron en el error de tomar del árbol que está aquí, de la ciencia del bien y el mal, la fruta, que Dios le dijo, no la toméis. Pero lo que pasa es que en el ambiente andaba el tentador, el jefe de ese poder, que era Satanás, andaba en el ambiente. Esto nos da a nosotros, ¿verdad?, una referencia al tiempo nuestro de hoy. Porque el tiempo nuestro de hoy, hermanos, está, como dicen, igual, hermanos, igual, está de la misma manera.
Pero aquí yo quiero profundizar en algo antes. Dios le dio al hombre un espíritu, el nechama, y también le dio al hombre un alma, que es el ser, el ser. El alma es parte del hombre que se relaciona con los otros seres humanos. El hombre es consciente de sí mismo a través del alma. El alma se compone de la mente, el intelecto, las emociones, que son los sentimientos, y la voluntad. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el ser, y fue el hombre, un ser viviente. Aquí el alma se traduce como nepesh, como un ser viviente. En hebreo, nepesh se escribe N-E-P-H-E-S-H. Se podría traducir la P como la H como F, nefesh, pero nosotros decimos nepesh. Génesis 2:5 tiene una referencia que podríamos analizarla. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado. Y aquí dice un enlace. Y las personas, traducción exegética, y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Cuando dice y las personas, se está refiriendo, hermanos, al nepesh, que es el alma. Personas, aquí se traduce a alma. Digo yo, ¿cuántas almas hay ahorita? Aquí hay 13 almas, no más, 14, 15, con los hermanos que están con sus esposas y están unidos. Puede ser que haya más. Son almas. Hay 15 almas, dice uno, 16 almas. Almas, que se traduce a ser, a ser personas. Y estoy tratando de que identifiquemos las dos cosas, hermano. Las dos cosas, por favor. Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra suche, que es con P, P-S-U-S-H-E, suche, tiene un significado muy similar al vocablo nepesh en griego. En hebreo. Frecuentemente se equipara el alma con la totalidad de la persona. Veamos lo que nos dice Romanos 13:1. Aquí estamos estudiando la exégesis y estamos estudiando a la vez este maravilloso estudio bíblico de la dispensación de la inocencia. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Cuando dice sométase toda persona, se está refiriendo al ser, que en hebreo es nepesh y en griego suche. ¿Ok? Entonces, que es igual a alma. Alma. Sométase toda alma a las autoridades superiores. ¿Ok? ¿Estamos ahí bien, hermano? Si hay alguna pregunta o hay alguna confusión, me pueden decir, me paran en el camino y digan, vuélvamelo a explicar eso. Por eso hay un dicho o un adagio que dice, murió un alma. Exacto, murió una persona. O sea, una persona, pero la persona que muere es ese ser que vemos, el que vemos. No el nechama, que es el espíritu. El espíritu no lo vemos, que es el principal y la razón de ser de toda la creación. Es el ser. El nechama, el espíritu. Pero aquí nosotros tenemos que diferenciar las dos cosas. Entonces, ¿y por qué esto es esencial saberlo, hermano? Porque realmente, hermanos, dice en Hechos, por ejemplo, 2:41. Así que, Hechos 2:41.
los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 almas, 3,000 seres vivientes. Y Hechos 3:23 nos dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Aquí ya mencionan la palabra alma. Qué interesante, ¿no? Cómo los escritores, hermanos, no escriben la Biblia tan preciosa, ¿no? Dice Hechos 3:23, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces, aquí ya me mencionan directo, aquí ya dicen alma. Alma. ¡Wow! Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que realmente hay dos cosas esenciales. Uno, cuando Dios creó el espíritu, cuando Dios le dio aliento de vida, el nechama al hombre, con el nechama le dio atención. Uno, conciencia. Le dio la conciencia. Importante, hermanos. Dos, le dio la subconsciencia. Y tres, le dio la inconsciencia. Le dio tres elementos importantes para que el hombre pudiera percibir el Espíritu de Dios también, el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, le dio esto para que el hombre, hermanos, pudiese tener un dominio, atención. No le dio esto, no se lo dio por gusto, hermano. Olvídese, Dios no nos ha dado por gusto ni la conciencia, ni la inconsciencia, ni la subconsciencia. No ha sido por gusto que nos la dio el Señor. El Señor nos la da para que nosotros, hermanos, tengamos vida eterna. Porque ninguna de esas tres cosas muere. Eso no muere. Eso no va a morir. Nunca. Eso es eterno. Eso es eterno. Ahora, pero, es eterno. Le da esas tres cosas como un componente esencial para que cuando el hombre se presente, para que cuando nosotros nos presentemos ante él en oración, oiga qué interesante, cuando nos presentamos en oración, nosotros podamos sentir a través de una conciencia limpia, podamos sentir al Espíritu Santo. Ve qué interesante. Sin ese espíritu y esa conciencia limpia de nuestro espíritu, nosotros no podríamos sentir al Espíritu Santo. No podríamos tener fe. Sin esa conciencia, no podríamos tener fe. No pudiéramos tener el amor de Dios. Aquí hay dos diferencias. El amor de Dios descansa en el espíritu. El amor humano descansa en el suché. En el suché, que es el alma, en el ser, que está compuesto de las emociones, que son los sentimientos. Ahí está. En esos sentimientos descansa el amor humano, que jamás se puede comparar al amor de Dios, que el amor de Dios descansa en el nechama, en el espíritu. Pero aquí viene algo tremendo, hermanos. Aquí viene algo que va más allá. Pero resulta, aquí viene algo grande, pero resulta que en algunos versículos de la Biblia, el alma también se equipara al espíritu. Oh, wow. Y aquí
nos confunde. Entonces, por eso es que se requiere la interpretación exegética y hermenéutica. Es necesaria porque eso viene del cielo, esa ciencia viene del cielo. Entonces, cuando nosotros decimos, hermano, cuando nosotros decimos, el alma que pecare, esa morirá, se está refiriendo el espíritu, ese espíritu que yo di, si cae en pecado, va a morir. A esa muerte nosotros le llamamos y va al infierno, va al infierno. La muerte segunda. Esa es la muerte segunda, hermano. La muerte primera es la terrenal, ¿ok? La terrenal. Pero la muerte segunda es cuando morimos en el pecado y vamos a ser va a ser lanzado el que peca al infierno, al lago de fuego. Ya. Entonces, ocurre lo que se llama, cuando el hombre muere, una separación. ¿Ok? Separación del espíritu humano del cuerpo. Eclesiastés 12:7 nos dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, como Dios lo dijo en Génesis 1, ahí donde leímos. Dice, bueno, vas a volver a la tierra, yo te formé del polvo, pero ese polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, hermanos. Nosotros tenemos un espíritu. Ahora aquí viene algo importante. Los adventistas, por ejemplo, los adventistas dicen de que como el espíritu vuelve a Dios, entonces todos los criminales, los violadores y todos los pecadores tienen que estar allá en el cielo porque vuelven a Dios. Vuelven a Dios. Pero la Biblia dice de que el alma que pecare, esa morirá. O sea, es cierto, el espíritu va a Dios, pero el espíritu, hermano, va a ser dirigido o al cielo o al infierno. Hay dos caminos, el cielo o el infierno, dos caminos. En Génesis 35, del 16 al 19, se nos relata la muerte de Raquel. Y dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando le dio a luz Raquel, y hubo un trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, dice la Biblia. Aquí habla ahora de alma. Y entonces, pero pastor, usted está diciendo que el alma es los sentimientos, es la persona pero aquí me está diciendo que se le salió el alma. ¿Cómo es eso entonces? Hay enredo, dicen algunos. No hay ningún enredo. Ya expliqué por eso anteriormente. Aquí el alma se traduce como nechama y es igual al espíritu. Aquí el alma es igual al espíritu. El alma aquí es igual al espíritu. ¿Verdad? Entonces, Raquel murió. Dice el 19. Raquel murió. Bueno, murió Raquel, pero quedó su hijo, que era Benjamín, Benjamín. Entonces, nosotros vemos aquí realmente dos cosas importantes.
que traigo a colación. Cuando dormimos, cuando nosotros estamos durmiendo en la noche, tengo sueño y me quedo dormido, Inconsciente. tanto el subconsciente como la conciencia están con nosotros. Están con nosotros cuando estamos durmiendo. Solamente el inconsciente se activa al dormir. Miren qué interesante. Solo el inconsciente se activa. Cuando yo voy a dormir, ¡pum!, se me enciende una luz inmediatamente, que es el inconsciente. Ese se me activa al dormir. En otras palabras, el espíritu humano no se separa del cuerpo. Por eso tenemos vida y nos despertamos al siguiente día. Una vez que nos despertamos, volvemos a la realidad de la vida, hermano. Por eso dice Primera de Tesalonicenses 5:7. Pues los que duermen, de noche duermen. Bueno, aquí todos nos dormimos en la noche. Entonces, dormimos de noche. Pero ya sabemos ahora que lo que se activa cuando dormimos es el inconsciente, hermano. La inconsciencia está activada. Está inconsciente la persona. Ese nos da la facultad de que podamos dormir, descansar, reposar. Entonces, cuando estamos en estado de reposo, el hombre está en estado inconsciente, porque lo que se activa es el inconsciente. Dios lo preparó para eso, para que se active ese inconsciente. Ve qué importante es este estudio bíblico, hermano, de la conciencia. ¿Por qué? Porque Dios nos dotó a nosotros de todo esto. Por eso fuimos creados a su imagen y semejanza. Dios descansó. ¿Cuándo descansó el Señor? El séptimo día, dice la Biblia. El séptimo día descansó nuestro Padre Celestial. El Señor Jesús dormía también. El Señor Jesús estaba dormido en la barca cuando surgió la tempestad. Él estaba dormido. Pero aquí hay algo bien importante, hermano. Cuando nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando dormimos, hermano, nuestra vida está guardada en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? De que si yo muero dormido o me pasa algo, lo que me pase, mi espíritu va a salir, así como le salió a Raquel. Así, sale el espíritu y va a Dios. Pero cuando los hijos de Dios mueren, es agradable la muerte a Dios, a sus ojos. Manda a traer ángeles, con los ángeles, a dar la bienvenida a ese hijo. Porque esa es toda la razón, hermano. Esa es toda la razón de todo el conflicto que hubo en el cielo. El Señor tenía que preparar a hombres espirituales para un día llevárselos con él allá y formar esa esposa maravillosa allá en los cielos, que es el pueblo de él, que va a venir un día a la tierra a gobernar. Eso lo vamos a ver en la siguiente, pero va a ir poco a poco eso, porque los hermanos líderes tienen que dar sus estudios bíblicos también. Y esto lo vamos a ir dando así, al suave. Cuando me toque una oportunidad, yo me meto como los ratones en el orificio para dar el estudio. Mientras tanto, seguimos con la secuencia de los estudios, ¿verdad? Con la secuencia normal. Esto lo vamos a ir haciendo Pastor, una pregunta. oportunidades. Sí, hermano Josué. Sí, pastor. Con el tema de la inconsciencia, cuando estamos dormidos, mi pregunta es, ¿el enemigo ataca a la inconsciencia también? Porque muchas veces cuando
una hora a la noche, o yo por lo menos una hora a la noche, cuando más sueño espantoso tengo y yo digo, Dios mío, pero ¿por qué? O sea, me encomendé al Señor, yo lo oré por esa noche, por mi sueño, Él tomar el control, pero son cosas feas. Cuando me pasa, cuando no tengo ningún tipo de sueño, entonces digo yo, ¿qué pasa ahorita en este tema de inconsciencia cuando uno duerme? Esa es mi pregunta. Ok, vamos a contestarla. Dice, bueno, el dormir es hallarse en estado de reposo que consiste en la inactividad o desconexión de los sentidos. Óigalo bien, hermano. Estamos en ese momento, como podemos Reposando. decir, desconectados de todo y de toda actividad voluntaria. En este estado no hay separación del espíritu humano y lo que actúa es el estado inconsciente del espíritu humano. Entonces, cuando nosotros vamos a dormir, lo primero que tenemos que hacer es doblar nuestra rodilla y si usted considera que no la puede doblar sentado en su cama, comience a orar a Dios y pedirle que vele sus sueños, que los cuide, porque como dijo Josué, hizo la pregunta, ¿ataca a Satanás el inconsciente? Sí. Satanás no descansa, recuerde que son seres espirituales y ellos pueden penetrar en la parte esencial, hermano. Ellos andan ahí en el alma, atacando al alma, porque Satanás opera más en el alma que en el espíritu. El espíritu es protegido por Dios, pero nos puede inquietar y poner sueños perturbadores, Tiene pesadillas. pesadillas. Máxime si se comió un nacatamal o dos nacatamales. Cierto. O la pizza Entonces, entera. allí está el asunto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que cuando nosotros dormimos y le oramos a nuestro Creador que vele nuestros sueños, hermano, el enemigo no descansa, él ataca y pone sueños perturbadores. Pone sueños perturbadores, hermano. Por eso Pesadilla. si hay pesadilla de que no puede dormir o un pensamiento que no lo deja dormir, que está pensando y está soñando mal, hay que levantarse y orar. Allí, levantarse y orar. Eso es lo que hay que hacer. Está teniendo enorme pesadilla, hermano. Pero yo les digo una cosa, hermano. El enemigo ataca al inconsciente. Ujú. De noche ataca el inconsciente. Eso aprendámoslo. Aprendámoslo. El enemigo ataca el inconsciente. Pregunta a todo esto. Esta dispensación de la inocencia termina con la expulsión de Adán y Eva del huerto. Todas las dispensaciones terminan con un juicio. Un juicio. Dios los expulsó por su desobediencia. Por su desobediencia. La próxima va a ser de la conciencia. El estudio que hagamos la próxima vez, que tengamos un tiempito, vamos a hacerla de la conciencia. ¿Hay preguntas, hermanos? Buenas noches, pastor. Buenas noches, mi hermano Gerardo. Bendiciones para todos. Usted habla de los tres elementos fundamentales que se me quedó en la mente sobre la conciencia, la subconsciencia y conciencia. Usted sabe que todo tiene su aspecto, bueno, su concepto, pues. Sí, claro. Y, lógicamente, esos tres elementos fundamentales, porque si tenemos conciencia, tenemos la capacidad del ser humano de darse cuenta evaluar de entre lo bueno y lo malo. Sí, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Ahí no hay ningún problema. Si yo sé que soy cristiano y tengo que buscar la palabra de Dios, y si yo me desvío, yo sé lo que estoy haciendo. Para eso es conciencia. Ahora, la inconsciencia es lo contrario, pues lógicamente. Pero ahora, usted hablaba también, ¿cree usted que nos pasa a los seres humanos? Soñar es parte de la inconsciencia Sí, del ser humano. es parte de la inconsciencia, hermano, porque realmente el que se activa, dice, es la inconsciencia.
Esa es la que se activa. Es la que se activa, es la inconsciencia. Cuando Entonces, dormimos. correcto. Entonces, digo esto porque a veces nos pasa todo por soñar algo bonito, soñar algo feo, y Ah, entonces bueno. Sí. Yo vivo efectivamente que si yo soñando con mi sueño que esposa hay, toda la noche, hermano. hay personas que sueñan, dice, yo miré a Cristo, miré allá, que vi esta cosa, soñé que vi esta cosa. Entonces, no sé si está soñando de manera inconsciencia, porque no está, lógicamente no está en su capacidad de analizar, de ver las cosas como está establecido. Sí, Y a así veces es, hermano. algunos no creemos y tomamos medidas, pues, en vez de, voy a tomar medidas porque el sueño me dijo esto y esto. No, pero es que hay dos cosas importantes, hermano. Una es la visión que Dios pone. Eso es cuando se lo lleva en espíritu. La visión, hermano, es cuando estamos orando en el espíritu y estamos, como dicen, en plena santidad de Dios y nuestro hombre interior está en plena entrega en ese momento a Dios. Y cuando estamos orando al Señor fervientemente, Él nos puede tomar en el espíritu y mostrarnos una revelación, una visión. Pero comenzamos activos. Eso se da por medio de la oración. Es espiritual, hermano. Ese es un acto espiritual. Ese, de que Él nos muestra una visión, pero es por medio de una oración, hermano, de la oración. La oración nos lleva a un contacto directo con Dios. Mi espíritu se conecta con el espíritu de Dios y Él me puede llevar a ver cosas maravillosas. Pero cuando yo estoy dormido, hermano, no tengo yo control porque se activa mi inconsciente. Todos los sentidos se desconectan, hermano. Todo se desconecta cuando se está dormido. Eso es diferente, hermano. Usted va a soñar, pero son sueños nacatamaleros. Y algunos mentirosos. Y algunos sueños son mentirosos también. Sí. Exagerados. Exagerados. Y los que se levantan dormidos Es peor. es peor. Ahí anda el subconsciente. Sí. Entonces, estamos viendo, ¿verdad, hermanos? De que incluso cuando uno sueña, a veces hasta mueve las manos, porque el sueño que está teniendo se cree que es chabolín y comienza a tirar los pies, las manos, y la esposa le dice a uno, oye, ¿qué te pasa? Sucede todo eso, hermano. Entonces, no tiene conciencia uno en ese momento, está inconsciente. Entonces, es diferente. La inconsciencia, el sueño inconsciente es, hermano, podemos decir, es irrelevante, no es importante, no es esencial, no debe ser causa de perturbación en nuestras vidas, debe ser causa de reprensión, más bien, reprender esos sueños. Reprendamos esos sueños, hermanos. Hermanos, tenemos sueños, soñamos con los hermanos, soñamos con la familia, soñamos con los seres que nos relacionamos, soñamos, hermano. Es normal. El subconsciente graba esas cosas. El subconsciente se encarga de grabar esas cosas, hermano. Todo lo que hacemos en esta tierra, en el cuerpo, sea bueno o sea malo, está grabado en el subconsciente. Esa es la otra función del espíritu. Todo lo que hagamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, queda grabado en el subconsciente. Y nosotros tenemos que orar y pedir perdón a Dios para que sea borrado del subconsciente ese pecado. Porque si no le pedimos perdón a Dios, el Señor un día va a traernos a cuenta y Él va a mostrarnos esos pecados, los va a sacar de nuestro subconsciente y nos los va a mostrar. Y si no le pedimos perdón, no se va a borrar ese pecado del subconsciente. Tenemos que pedirle perdón a Dios siempre, hermano, por los pensamientos, por lo que pensamos. Pidámosle perdón a Dios.
Y el Señor borrará esos pecados de nuestro subconsciente, los quitará eso malo, no se grabará ahí, borrará esos malos pensamientos, esos pecados, los borrará de nuestro subconsciente. Solo que ahí se alberguen las cosas buenas. En nuestro espíritu se debe de albergar solo lo bueno, solo lo bueno, solo lo bueno, nunca lo malo, porque nosotros fuimos creados, hermanos, para honrar y glorificar al Señor, para alabarlo y adorarlo, para servirle y obedecerle. Para eso fuimos creados. Bien, hermanos, ¿hay alguna pregunta o quedaron algunas dudas? Para la próxima. Si no quedaron dudas, entonces, hermanos, espero que este estudio pues nos haya servido para meditar. Hoy en la noche que descansemos, acordémonos de todo eso y le digamos al Señor, limpia, Señor, mi espíritu, guarda mi inconsciente, Señor. No permitas que el enemigo lo ataque, que mis sueños sean sueños de descanso y seamos directos con el Señor y digámosle a dónde queremos que guarde ese sueño. Y el Señor así va a actuar. Cuando le decimos, guarda mi sueño, Él lo va a guardar. Guarda mi inconsciente, lo protejo, Señor, lo protejo con ese yelmo allí para que no entre nada. Y así va a suceder. El Señor lo va a guardar y lo va a cuidar. Y nos va a hacer que descansemos en paz, que tanto necesitamos. Entonces, Él está con nosotros a nuestro lado, nuestro Padre. Y Él quiere cuidar y velar de nuestros sueños, de nuestro espíritu. Quiere cuidar, Él cuida nuestro espíritu. El Espíritu Santo está con nosotros a nuestro lado, cuidándolo. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos entonces. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro vigilante. Tú eres el que vigila nuestros sueños. Tú eres el que cuida de nuestra inconsciencia cuando nos dormimos. Señor, tú la cuidas. Tú cuidas nuestros pensamientos albergados en nuestro subconsciente. Ahí te pedimos que borres todos aquellos pecados que ahí están guardados. Quítalos, Padre, de ahí, sácalos de ahí y que no se alberguen allí, Señor, para que un día tú no nos los muestres y nos avergüences, Señor. No queremos ser avergonzados de nada, Padre, porque tú dijiste que un día nosotros vamos a mostrar en el cuerpo, haya sido bueno, haya sido malo, tú vas a mostrar lo que hicimos. Padre, te pedimos que esas cosas malas que hemos hecho en esta tierra sean borradas para siempre de nuestro espíritu, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, limpia nuestras conciencias, libéranos de todo mal, Señor, apártanos de todo mal, cuida nuestra vida, cuida nuestro hombre interior, protégelo, el de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros nietos y nietas, de nuestros parientes, de nuestros hermanos en la fe, de sus familias. Cuida, Señor, su espíritu, cuida sus pensamientos y protégelo, Señor, de todo mal, que podamos dormir en paz, saber, Señor, que nos allá espera una ciudad celestial un día, de la cual vamos a estar felices contigo para siempre. Gracias, Señor, en darnos esta sabiduría. Quédese entre nosotros. Bendice los futuros estudios que traigan los líderes de nuestra iglesia. Provéele, Señor, de poder. En el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos todo. Amén y amén.